Bien, vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, que genera muchísimas preguntas. La inversión desde cero. Tenemos sobre la mesa varias guías prácticas, artículos, de todo un poco para principiantes. Sí. Y la misión parece clara, desmitificar eso de que se necesita una fortuna para empezar y entender que se puede conseguir realmente con cantidades pequeñas. Exacto. La pregunta central que vamos a explorar es una muy directa. ¿Qué pasa si invierto 100 euros? Y a partir de ahí, pues tiramos del hilo. Me gusta. Vemos cómo llegar a metas más ambiciosas, cómo generar un ingreso pasivo y qué herramientas y conocimientos básicos son de verdad imprescindibles para empezar con buen pie. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. El experimento de los 100 euros. Venga. La primera idea que salta a la vista es la diferencia. Bueno, la diferencia radical entre invertir una sola vez y hacerlo de forma constante. A ver, ¿qué ocurre si alguien pone 100 euros en un fondo indexado con una rentabilidad histórica media del 7% anual? ¿Y se olvida? Pues los números son muy reveladores. En un año, esos 100 euros se convierten en 107. Un beneficio de 7 euros. 7 euros, vale. Poco, ¿no? Pero en 10 años serían unos 196 euros. Ah, casi el doble. Casi el doble sin hacer nada más. Y en 20 años la cifra sube a unos 387 euros. O sea que esto no te hará rica, pero demuestra un principio fundamental. El dinero puede crecer por sí solo. Esa es la idea. Y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de una sola vez se invierten 100 euros cada mes? Esto es lo que las fuentes llaman el efecto bola de nieve. Aquí la constancia lo cambia todo. Con esa misma rentabilidad del 7%, A ver, dame números. a los 10 años, se habrían invertido 12.000 euros de capital propio, pero el total acumulado sería de unos 17.300 euros. Espera. Unos 5.300 euros de beneficio. Eso es, 5.300 euros que han salido, digamos, de la nada. Vaya, y a los 20 años. Pues a los 20 años, con 24.000 euros invertidos de tu bolsillo, el total sería de unos 52.000 euros. El beneficio ya es de 28.000 euros. Ostras, ahí el beneficio ya es más grande que el dinero que has puesto. Exacto. El interés ha trabajado más que la persona que invierte. Y a los 30 años, para que se vea el efecto a largo plazo, A ver, se habrían puesto 36.000 euros, pero el total acumulado ascendería a unos 121.000 euros. qué barbaridad. El beneficio neto es de 85.000 euros, más del doble del dinero invertido. Vale, es increíble. Pero, ¿cuál es el mecanismo que provoca este crecimiento exponencial? El truco. Es el factor clave que mencionan todas las fuentes, el interés compuesto. La analogía es la de una bola de nieve, es perfecta. Ajá. Los intereses que se ganan el primer año se suman al capital inicial. Al año siguiente, ganas intereses sobre el capital y sobre los intereses del año anterior. Es un ciclo que se retroalimenta, ¿sabes? Y se acelera con el tiempo. Claro, y supongo que la velocidad de esa bola de nieve depende de dónde se invierta el dinero. Precisamente. Las fuentes establecen una relación muy clara entre riesgo y rentabilidad potencial. Vale. Por un lado, riesgo bajo. Cuentas remuneradas o depósitos. Ofrecen un 2-3% anual. Es seguro, pero el crecimiento es muy lento. Con 100 euros ganarías 2 o 3 euros al año. Poca cosa. Luego, riesgo medio alto. Fondos indexados o la bolsa. Históricamente han dado entre un 7 y un 10% anual. Aquí es donde se ve el crecimiento real a largo plazo. Y luego está el riesgo muy alto, me imagino. Criptomonedas y demás. Eso es. Criptos o acciones individuales muy volátiles. Ahí podrías convertir 100 euros en 1.000 o en 0. Para un principiante se parece más a una apuesta que a otra cosa. De acuerdo, hemos visto cómo empezar en pequeño. Ahora vamos a una meta mucho más grande que aparece en los documentos. ¿Cuánto capital se necesita para generar 1.000 euros al mes de forma pasiva? Aquí los números dan un poco de vértigo. El capital necesario varía una barbaridad según la rentabilidad. A ver, por ejemplo. Con una rentabilidad del 3%, un perfil muy conservador, se necesitarían 400.000 euros. 400.000. Vaya. Sí. Con un 5%, que podría ser un perfil moderado con acciones que dan dividendos, harían falta 240.000 euros. Sigue siendo una cifra importante. Desde luego, pero con un 7%, el perfil equilibrado de fondos indexados, el capital necesario es de unos 172.000 euros. Vale, 172.000. Eso ya es algo Sí. más tangible, ¿no? A lo largo de una vida. Exacto. Y con un 10%, para carteras de mayor riesgo, serían 120.000 euros.
Son cifras importantes. Claro. ¿Y qué caminos proponen las fuentes para llegar a acumular ese capital? Pues mencionan 3 vías principales. Una es la inversión en dividendos, comprando acciones de empresas estables. Se necesitaría una cartera de entre 250.000 y 300.000 euros. Vale. Otra, el mercado inmobiliario, la vía clásica en España, vamos. Comprar un inmueble de unos 200.000 o 250.000 euros para alquilar. Claro. Y la tercera son los fondos indexados. Este es el camino para quien empieza de cero. El objetivo es construir ese capital. El ejemplo concreto es que invirtiendo 500 euros al mes con una rentabilidad del 7%, se tardarían unos 22 años en alcanzar el capital suficiente. 22 años. Sí, es un maratón. Desde luego. Y ojo, que hay que tener en cuenta la letra pequeña. Ah, sí. Primero, los impuestos. Para recibir 1.000 euros netos hay que generar unos 1.250 brutos. Hacienda se lleva entre un 19% y un 23% de las ganancias. Claro, siempre está ahí. Y segundo, la inflación. El dinero pierde valor. 1.000 euros de hoy no comprarán lo mismo en 20 años. La rentabilidad tiene que superar la inflación para que el poder adquisitivo crezca de verdad. Es un punto clave, sí. Entonces, para alguien que escucha esto y quiere empezar, ¿cuáles son los primeros pasos prácticos, antes incluso de invertir el primer euro? Hay un consenso clarísimo en limpiar la casa financiera primero. Limpiar la casa, sí. Paso 1. Eliminar deudas de alto interés, como las de las tarjetas de crédito. No tiene sentido buscar un 7% de rentabilidad si estás pagando un 20% de interés. Es de cajón. Crear un fondo de emergencia, el equivalente a 3 o 6 meses de gastos básicos. El colchón de seguridad, eso es. Y 3. Definir el perfil de inversor. Conservador, moderado o agresivo, para saber qué nivel de riesgo puedes tolerar. Y una vez hecho esto, llega la hora de formarse. Los documentos insisten en que no hace falta leerse 50 libros, sino 4 o 5 que son clave. Correcto. Proponen una selección muy específica para cubrir todas las bases. A ver, ¿cuáles? Para la mentalidad de ahorro. Ten peor coche que tu vecino de Luis Pita. Se centra en el concepto de preahorro y es muy sencillo. Para los conceptos clave, ¿cuál recomiendan? Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Ideal para entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Es un cambio de mentalidad. Luego, para el porqué de la inversión pasiva, ¿no? Hay uno muy famoso. Sí, el pequeño libro para invertir con sentido común de John C. Bogle explica con datos por qué los fondos indexados son tan efectivos a largo plazo. Vale. Y también mencionan unos sobre psicología. Ese es fundamental. La psicología del dinero de Morgan Housel explica cómo el miedo o la envidia nos afectan al tomar decisiones financieras. Te prepara para no cometer errores tontos. ¿Y para la guía práctica y moderna? ¿La de paso a paso? Ahí proponen Independízate de Papá Estado de Carlos Galán. Es como un manual de instrucciones para empezar a invertir en fondos indexados desde España. O sea que la recomendación sería empezar por el de ten peor coche que tu vecino para organizar las finanzas y seguir con Independízate de Papá Estado para la acción. Exactamente. Con eso tienes la base teórica y la guía práctica. Entonces, ¿qué significa todo esto? El mensaje principal parece ser que la inversión es un maratón, no un sprint. El poder no reside en buscar el pelotazo, sino en la disciplina de la constancia. Justo. Por muy pequeña que sea la cantidad mensual, el interés compuesto es el mayor aliado que tenemos. El camino hacia la independencia financiera es posible, pero requiere un plan a largo plazo, un plan que empieza con tener las finanzas personales saneadas y una formación básica, no con ser un experto de Wall Street. Esa es la idea principal, sí. Y esto nos deja con una reflexión interesante para el final. A ver. Todas las fuentes se centran en el cómo y el cuánto dinero se necesita para alcanzar un objetivo. Pero una pregunta que queda abierta es si el proceso de construir un capital lleva 20 o 30 años, Sí. ¿cómo cambia la propia percepción de lo que es suficiente durante ese viaje? ¿Crece el objetivo a medida que aumenta la seguridad financiera? ¿O al contrario, se descubre que la libertad financiera se encontraba en un punto muy anterior al que se había fijado al principio?